Fíjense que estoy acá con un pequeño problemita. Ahora sí. Buenos días a todos. Un gusto tenerlo con nosotros en este primer seminario de agronegocios del año. Yo soy Marcos Gallagher y soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad del SEMA. Em, Este seminario forma parte de un ciclo de seminarios que venimos haciendo hace ya varios años, un ciclo que nos da muchas satisfacciones porque es muy bien recibido, con buena asistencia. Ahora, dentro de unos minutos, nos va a acompañar también Daniel Lema, que es el director de la Maestría de Agronegocios. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos el tema de la situación y perspectivas del mercado granario. Estamos a comienzos de año, por supuesto, momento importante en cuanto a decisiones de siembra, de arrendamiento, decisiones para la gente que está en el sector comercialización de fertilizantes, de agroquímicos, bueno, las perspectivas del año, ¿no? Ricardo nos va a estar hablando entonces de las perspectivas del mercado de granos. Ricardo ya es un viejo amigo de la casa porque es profesor, por supuesto, de la maestría de agronegocios. Él es licenciado en comercialización por la UADE y magíster en agronegocios del SEMA. Es director de Enfoagro, ha sido orador invitado por la Chicago Board of Trade y está a cargo de el área de research de Intagro. La especialización de Ricardo es capacitación de personal de empresas agropecuarias y de exportaciones y de importación, cobertura de precios, contratos futuros, y bueno, dicta cursos en varios países de América Latina y también en cámaras empresariales. Así que vamos a aprovechar la muy buena experiencia que tiene Ricardo en este tema y bueno, con eso Ricardo te dejo la palabra. Vamos a organizarnos, primero va a ser una exposición Ricardo de unos 45 o 60 minutos y después vamos a hacer la parte de preguntas luego de la presentación para darle más continuidad. Así que con eso te dejo Ricardo la exposición. Bueno, muchísimas gracias Marcos, muchas gracias a todos por participar de esta charla. Yo voy a apagar mi cámara para que no se distraigan con mis imágenes y nos concentremos directamente en la presentación. Cuando uno habla hoy de los mercados granarios, no puede hacer caso omiso o obviar lo que está pasando en los mercados financieros o lo que pasa en el mundo en materia de geopolítica. En la agenda de los mercados de hoy tenemos por un lado la expectativa de subas de tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos y lo que allí está pasando con la inflación, el crecimiento económico de China y la amenaza potencial de una crisis inmobiliaria que se pueda desatar en el país, Rusia y Ucrania y un conflicto sin fin, un conflicto que arrancó en febrero del año 22 y que ya lleva aproximadamente 770 días, ahora potencialmente con una menor área de rinde para maíz, trigo y girasol, en el caso de Ucrania, los riesgos que tenemos en las principales vías navegables a nivel mundial que siguen, que continúan, y la tensión del mercado que paulatinamente se empieza a centrar en los pronósticos climáticos en Estados Unidos, como consecuencia que vamos caminando despacito a una nueva campaña de la cual algunos datos ya podemos empezar a tener o empezar a comentar. Arrancamos con lo de Estados Unidos, que tiene que ver con la inflación y las decisiones de la Reserva Federal. La inflación en Estados Unidos se reportó la última vez con un incremento del 0,4% en el comparativo mensual y 3,2% en el anualizado, incluyendo alimentos y energía. La inflación subyacente, que es la que sigue de cerca la Reserva Federal, pasó del 3,9 al 3,8. Esa inflación subyacente excluye los sectores más volátiles de alimento y energía y todavía tiene una tendencia a la baja, pero a un ritmo frustrantemente lento para la Reserva Federal, lo que puede dificultar que haya un recorte de casas de manera significativa.
La Fed necesita tener certezas para recortar las tasas de interés. Cuando uno mira lo que la Reserva Federal ha hecho en términos de tasas de interés, la última vez que la Reserva bajó los tipos de interés con el propósito de estimular la economía norteamericana fue entre el 2020 y el 2022. Aunque esa medida, combinada con una emisión monetaria desbocada, producto del encerramiento masivo por parte de la pandemia, terminó básicamente impulsando una elevada inflación. Actualmente se considera que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro es la forma que tiene la Reserva Federal de poder combatir la inflación persistente, lo que en el manual de aquellos que administran fondos significa vender en cortos las materias primas. Salvo un aumento en el número de inflación en los Estados Unidos, es difícil que este escenario cambie, al menos por ahora, pero hay una serie de temas a considerar y sobre todo temas que van a poder ser observados particularmente en el segundo semestre del año. Se espera que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos ofrezca 10 billones de dólares en certificados de deuda a lo largo del año. Esto va a incluir una cifra récord de 8,9 billones de dólares en certificados de deuda vencidos, que deberán renovarse a las tasas de interés más altas que las tasas que estamos viendo actualmente en el mercado, junto con un déficit presupuestario previsto de 1,4 billones de dólares para el año fiscal en curso, que también debería financiarse con certificados de deuda. Esto suma más de un tercio del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos para el año, que tendría que ser financiado o refinanciado con mayores rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto puede resultar un desafío en un momento en que los extranjeros están retirando sus compras de bonos del Tesoro norteamericano, mientras que la Reserva también Federal lo está haciendo por una suma de aproximadamente 1,4 billones de dólares al año. Es probable que la Reserva Federal necesite retirar su ajuste cuantitativo a finales de este año, básicamente para limitar el crecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto es básicamente inflacionario, ya que va a tener que de alguna manera monetizar la deuda y aparte tenemos un tema no menor que es la elección en Estados Unidos. Jeremy Powell tuvo una participación pública en esta semana y dijo que la Fed sigue esperando por señales más claras de la desaceleración de la inflación para poder decir que va a empezar con un ciclo de recorte en términos de tasa de interés. También lo que ha dicho en el transcurso de esta semana es que no se ha cambiado la visión general y que quizás pueda ser apropiado empezar los ajustes mucho más adelante en este año. Esto puede ser el segundo semestre, esto puede ser el último trimestre. Los comentarios que Powell vino haciendo esta semana y la idea de la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que están dando es soporte al oro, que rompió en esta semana los 2.300 dólares por onza. Y hoy, por otro lado, lo que vemos es un reporte de empleo en Estados Unidos que se acaba de publicar con excelentes cifras para marzo, llevando la tasa de desempleo en los Estados Unidos a un nivel de 3,8%. Esta noticia que aparece hoy en el mercado también hace pensar de alguna manera que podemos llegar a ver un retardo en la expectativa que el mercado tiene de subas de tasa de interés, esto que los norteamericanos denominan el higher for longer. Por el otro lado, lo que venimos viendo en los mercados como consecuencia de las decisiones también de la Reserva Federal es un accionar del capital especulativo con posiciones récords vendidas en maíz. El último informe de la CFTC nos mostraba cerca de 252.000 contratos, lo mismo que en el caso de la soja, en donde estamos observando una posición vendida de 135.000 contratos. No es común a esta altura del año ver tamaña posición vendida por parte de los fondos. Y esta posición vendida tan alta hace claramente a los fondos muy sensibles de cualquier panorama climático adverso que pueda sufrir Estados Unidos en los días que van a venir en camino a lo que va a ser la siembra de la nueva campaña norteamericana que ya arrancó. El maíz ha sido sembrado en un 2% y probablemente la semana que viene tengamos alguna información acerca de lo que pasa con la soja. Por un lado, el tema de la Fed, por otro lado, la posición de los fondos con
niveles muy altos de posiciones cortas. En tercer lugar, China y las preocupaciones que China está generando en términos de crecimiento económico. La economía de China sigue siendo la segunda del mundo. Estamos hablando de una economía de 18,6 billones de dólares, que representa cerca del 19% del Producto Bruto Interno Global y que creció en el 2003 un 5,2%. Cuando uno habla de China, habla de 827 millones de trabajadores, 240 millones con títulos universitarios, 500 millones integrantes de la clase media, con ingresos comparables a los norteamericanos, entre 35.000 y 45.000 dólares anuales. China que está previendo importar cerca de 40 billones de dólares en los próximos 15 años, una relación 3-1 respecto a lo que exporta, y una apertura sistemática de su economía y su sociedad al sistema global, buscando digitalizar su economía. La proyección de crecimiento de China para este año también ronda el 5%. Pero lo que preocupa al mercado es el exceso de oferta en el mercado inmobiliario, que viene generando sistemáticamente una caída en los precios y una afectación a unos muy endeudados desarrolladores. Hemos visto el caso de Evergrande hace relativamente un periodo corto de tiempo. De acuerdo con una estimación que hizo Bloomberg, se construyeron en propiedades algo así como 1.565 millones de metros cuadrados en China, mientras que la demanda para vivienda, excluyendo las compras especulativas, alcanzaba 1.400 millones de metros cuadrados. La economía china está presentando altos niveles de apalancamiento, los que se extienden a los hogares, a las empresas y al gobierno, y China sigue peleando para controlar la deflación y la caída que está observándose en los precios de las propiedades. Tema que al mundo preocupa y mucho. Y cuando miramos la relación stock final mundial y los stocks que China tiene, lo que estamos viendo es la importancia que China tiene cuando hablamos en términos generales de los mercados granarios. Tiene el 51% de los stocks finales de trigo, tiene el 66% de los stocks finales de maíz y tiene el 32% de los stocks finales de soja. China anuncia que está reservando dinero para acumular mayores existencias de cereales, semillas oleaginosas y aceites, en previsión de futuras interrupciones en las importaciones con Estados Unidos, lo cual ha de mantener la presencia china en estos mercados a pesar de estos problemas económicos a los que hacíamos referencia. Hay que perder de vista de que si Trump volviera hipotéticamente a ser el presidente de Estados Unidos, tenemos un antecedente también cercano de una interrupción importante en términos de relación comercial vinculada en este caso a lo que fueron las importaciones de soja y la idea de Trump acerca de los déficits en términos de comercio de Estados Unidos con China. China comprometió cerca de 140.630 millones de yuanes, esto es 19.500 millones de dólares este año, con el objetivo de almacenar cereales, aceites comestibles y otros productos básicos esenciales, según el último plan económico. Por lo tanto, comprometió más fondos para comprar más cereales y fomentar una mayor producción en un momento en el que los precios de los cereales son más bajos, lo que les permite de alguna manera comprar más cereales con esa plata. Las importaciones agrícolas totales de China fueron 234.000 millones de dólares en 2023, cuando empezó a reconstruir sus reservas de productos básicos. El objetivo de China es claramente la seguridad alimentaria en un mundo en donde vemos crecientes riesgos en materia geopolítica. Y esa búsqueda de seguridad alimentaria, sin lugar a duda, impacta en lo que tiene que ver con el comercio granario a nivel mundial, no solo por un cambio en el mix de los piensos en la fabricación de kilogramos de carne de cerdos, sino porque China empieza a pensar seriamente en organismos genéticamente modificados y empieza a impulsar la posibilidad de trabajar esos organismos
en la siembra de sus cultivos, tiene un plan claro para aumentar la producción de soja, para ir reduciendo de alguna manera la dependencia de tener que importar alimentos, sobre todo con lo que pueda llegar a pasar en el tiempo en esta relación conflictiva que tiene con Estados Unidos. Lo que es claro es que China viene generando niveles de reserva y los números de los informes de USDA claramente lo están reflejando. Después tenemos lo que tiene que ver con los pronósticos climáticos para Estados Unidos y ya empezamos a mirar mapas con atención. Los mapas que se van publicando empiezan a mostrar algunos cambios. El nuevo mapa publicado ahora acerca del monitor de lo que puede ser la sequía en Estados Unidos nos está mostrando una perspectiva más húmeda que el mapa anterior. Ya tenemos un outlook de lo que puede ser el mes de abril en materia de clima, en cuanto a temperatura y en cuanto a lluvias, y también empezamos a tener un outlook ya vinculado a los momentos más críticos, como es julio, momento de la polinización del maíz en los Estados Unidos, o el mes de agosto, mes del llenado de las vainas de soja en los Estados Unidos. Por ahora, claro está que estamos en un momento que todavía es embrionario. Por ahora, lo que estamos observando es un escenario climático que no debería generar preocupaciones. Veremos semanalmente cómo es el avance de la siembra y cómo estos pronósticos hipotéticamente se pueden ir modificando. Si comparamos campañas, a esta altura, la campaña 2023 y la campaña 2022, por ahí hay alguna preocupación en algún estado del medio oeste acerca del inicio de la campaña, pero los pronósticos de corto plazo son buenos, lo que nos hace pensar, digamos, de que el avance de la siembra, en el caso del maíz, en mi opinión personal, va a ser rápida, muy parecido a lo que vimos en la campaña 2012, y ya tenemos alguna idea del área de acuerdo a lo que Luzda nos informó. El último informe de Luzda ya se ha quedado como viejo, les diría yo, pues la semana que viene, el día 11, se publica un nuevo informe de Luzda de oferta y demanda mundial, por lo que vamos a hacer un repaso rápido por estos números. Primero, hay un informe que es el de marzo, que no es el informe de oferta y demanda, que ha sido un informe de área de siembra y stock trimestrales, que nos empieza a mostrar qué es lo que puede pasar en Estados Unidos en esta campaña. Hay claramente menos área de maíz, hay un área de soja mayor al de la campaña pasada y medianamente se mantienen los números para el trigo. El mercado empieza a descontar que va a haber más soja en Estados Unidos y menos maíz. Y esto hizo que el día de la publicación de este informe el maíz tuviera una reacción positiva en materia de precios y en el caso de la soja seguimos viendo el comportamiento lateral a bajista. Este informe de marzo no es el informe definitivo, el informe definitivo va a ser el de junio. Esta es básicamente una encuesta de productores. El informe de junio es un informe mucho más preciso, pero cuando uno mira la relación de precios que hay entre la soja, posición noviembre, con el maíz, posición diciembre en el mercado de Chicago, la sensación que nos sigue quedando en el cuerpo es que claramente debería haber más soja y menos maíz. Cuando esa relación está arriba de 2,5, el farmer en Estados Unidos prefiere hacer soja y no maíz. Y esa relación está arriba de 2,5. Y difícilmente se acomode a una relación que beneficia al maíz en detrimento de la soja. De manera tal de que para empezar a hablar de lo que el mercado está tradeando hoy, tenemos que decir que hay una oferta de Sudamérica que es 20 millones de toneladas mayor que la campaña pasada. Más allá de que vemos un recorte en la producción de Brasil, y tenemos que decir que vamos a una gran campaña de soja en Estados Unidos. Va a haber un momento claramente de empalme entre campañas que puede generar alguna complejidad, pero estamos viendo un mercado de soja ofertado, ahora y potencialmente por Estados Unidos. Los datos mundiales que Luzda nos contó en el último informe, que insisto ya ha quedado como viejo, si yo lo miro en términos de valores estrictamente nominales, la oferta total que se compone del stock inicial más la producción, en el caso del trigo está bajando 1,86
mientras que la demanda sube casi en 7 millones de toneladas. En el caso del maíz, la oferta total es 66 y la demanda crece en 44. En el caso de la soja, la oferta total es 25 y la demanda creciendo en 18. Y los números que estamos viendo son números reales, porque estamos mirando la campaña 23-24, no que estamos mirando una proyección de campaña 24-25. Dicho esto, si uno observa la gráfica, el cultivo que debería tener mayores razones, y este es un argumento, les diría, demasiado simplista como para presentar recorrido, o que tiene números más complejos, es el trigo. Hoy estamos viendo en la jornada de Chicago un trigo que se está disparando, pero que básicamente lo está haciendo por lo que pasa siempre entre Rusia y Ucrania. Se acelera el conflicto, se agrava el conflicto, hay preocupaciones climáticas en el hemisferio norte, y eso empuja los precios del trigo en la jornada de hoy. En el caso del maíz, cuando uno mira los números del maíz a nivel internacional o en el mercado internacional, la producción crece entre campañas 72,7, el consumo doméstico lo hace en 45,6. Esto significa que estamos teniendo stock finales de maíz de casi 320 millones de toneladas, muy parecidos a los que veíamos en la campaña 2018-2019. Esa relación está al consumo a niveles de 26,4, números con los que el mercado generalmente se maneja cómodo. Y si miramos lo que ha pasado entre los principales protagonistas de este mercado, un incremento importante en la producción de Estados Unidos, también en el de China. La Unión Económica Europea tiene también una mayor producción, la caída en la producción brasilera como consecuencia del clima, la Argentina que recupera 20 millones de toneladas después de padecer el efecto de 3 niñas consecutivas, y Ucrania que más allá de los conflictos volvió a aumentar su nivel de producción, pero que está lejos de lo que veíamos en la campaña 21-22 antes de la guerra, cuando Ucrania le ofrecía al mercado 42 millones de toneladas. Ucrania, que es un tradicional abastecedor de maíz a China. Desde el punto de vista de las exportaciones, la Argentina recupera territorio, lo mismo hace Estados Unidos con el crecimiento que muestra, y no vemos números en el caso de las importaciones con grandes cambios, salvo el caso de China, que tiene, por cierto, una política errática que el mercado viene mirando generalmente. Esto que les muestro es información del pasado. Así fue la campaña norteamericana 23-24. Lo que nos interesa a nosotros es empezar a pensar en términos de la campaña 24-25, que es donde hoy está concentrando la atención al mercado. La producción de Estados Unidos creció 43 millones de toneladas, el consumo lo hizo en términos de 22 aproximadamente. Este primer informe de área de siembra de Estados Unidos nos hace proyectar, tomando los rendimientos que el Foro Agrícola de Luzda de febrero nos mostró, una campaña para Estados Unidos de 378 millones de toneladas, con excedentes finales o inventarios finales, si quieren ustedes, de 58,4. Vuelvo un rato para atrás, estamos hablando de una campaña que sería 11 millones de toneladas menor que la que vimos en la campaña 23-24. El stock final de Estados Unidos hoy en 55,2. Fíjense, nivel de recuperación del stock entre campañas, son 21 millones de toneladas más, una relación stock-consumo que también se recupera y que vuelve a los niveles de la campaña 2017-2008, y una proyección claramente de un mayor nivel de exportaciones. Ahora, más allá de lo que Luzda estima, uno tiene que ir siguiendo lo que Estados Unidos realmente está exportando. Y cuando miramos cómo viene el ritmo de exportación de los Estados Unidos, faltando todavía 22 semanas para que termine el año agrícola, estamos 700.000 toneladas por debajo del ritmo necesario. Y la deuda aquí viene por parte de China, que ha comprado menos maíz de los Estados Unidos. No está mostrando China la demanda de maíz que mostraba campañas pasadas sobre los Estados Unidos, y claramente lo viene haciendo sobre Brasil, que ha ganado una enorme cantidad de territorio, y claramente Ucrania, que más allá de sus dificultades, sigue abasteciendo a China de maíz. Los números de Brasil.
Aquí hay una primera observación, porque hay una discrepancia entre los números que Luzda está poniendo para Brasil y lo que las fuentes locales de Brasil está estimando. Ustedes fíjense que Luzda estima para Brasil 124 millones de toneladas y la CONAB, para dar un ejemplo, está estimando 112. Hay 12 millones de toneladas menos de estimación entre CONAB y el USDA, y en términos de exportaciones proyectadas, entre el USDA y la CONAB hay más de 20 millones de toneladas de diferencia. Esta diferencia entre el USDA y las fuentes brasileras llama mucho la atención, más allá de que el mercado compra más los números que del USDA que los de las fuentes brasileras, pero hago notar que hay una discrepancia, cualquiera sea la fuente que uno tomara en Brasil en cuanto a la estimación de la campaña brasilera, claramente el número es menor de lo que el USDA por ahora viene mostrando. En el caso de Brasil, hemos visto un salto importante entre campañas en materia de exportaciones, son cerca de 11 millones de toneladas. Si uno compara la campaña 2022 contra la campaña 2023, y la gran explicación de todo esto tiene que ver con China. China tiene una producción entre campañas que ha crecido, importaciones que vienen creciendo campaña contra campaña, y acá uno abre un signo de interrogación importante acerca de la política de China en términos de subastar reservas, en términos de lo que es el hiato de cerdas y los márgenes de la industria porcina, en términos de los incentivos que China pone en práctica hoy para que se incremente el área, y también lo que está vinculado a la aprobación de organismos genéticamente modificados, que yo creo van a ir generando, probablemente en un plazo no menor a 8 años, una fenomenal cantidad de cambios en términos de demanda por parte de China, y claramente esto va a terminar afectando a la oferta. Lo que vemos es cómo China fue generando a lo largo de 2023 mayor demanda de maíz brasilero que lo que ha hecho sobre Estados Unidos. Brasil ha desplazado a Estados Unidos como principal proveedor de soja de China, y el año pasado hemos visto como también lo ha desplazado como el principal proveedor de maíz. Y aquí uno abre signos de interrogación acerca de vuelta de cuestiones geopolíticas, la vuelta de Trump al poder, el potencial conflicto que siempre está latente entre China y Estados Unidos por Taiwán, como segundo gran interrogante, y la política de China en términos a sus reservas estratégicas. En el caso de la soja, haciendo el mismo razonamiento que hacíamos para el maíz, y usando estos viejos números de Luzda, la producción crece 19 millones de toneladas, el consumo mundial lo está haciendo en 16. Vemos en maíz y en soja un crecimiento de la producción que supera en números el crecimiento de la demanda. La recomposición de los stocks finales a niveles de los números que veíamos en la campaña 18-19 mejora la relación stock-consumo, y cuando miramos a cada uno de los países, la Argentina claramente ha recuperado la producción perdida en la campaña 22-23, estamos hablando de 25 millones más de toneladas. China importa 3 millones de más de toneladas entre campaña, ha crecido la oferta, pero la demanda no crece en la misma proporción. Brasil, por otro lado, viene mostrando en términos de exportaciones un fenomenal crecimiento, y las dudas que había en el mercado a lo largo de todo el verano acerca de lo que podía ser la campaña brasilera generaron una gran preocupación, pero Brasil va a terminar con una campaña arriba de los 150 millones de toneladas aproximadamente, que es un número fenomenal. Esta gráfica que comparto con ustedes son los stocks finales de los Estados Unidos, y aquí vale la pena hacer algún tipo de relación. Campaña 2008-2009, cuando los stocks finales estaban en 3.8, la soja llegó en Chicago a $608 por tonelada. Después vimos que aparecían noticias extraordinarias, la caída de Lehman Brothers, que mostraron que al final del día estábamos frente a una burbuja de carácter especulativo. Campaña 2013-2014, stock finales de 2.5 millones de toneladas,
La soja llegaba en Chicago a $654 por tonelada. Estados Unidos, que esperaba 82 millones de toneladas de producción, terminó en 67. Campaña 23-24. Tenemos un stock final de 8,6. Y hoy estamos viendo una soja a niveles de 4,40 a 4,50. Campaña 2018-2019. Miren el stock final de Estados Unidos, 24,7. Ese fue el año del conflicto con China. China no compró la soja norteamericana. ¿Esto podrá volver a pasar con Trump en la presidencia? Y si esto pasa, ¿qué podría generar en materia de precios, contemplando una verdad de perogrullo, que es que Chicago queda en Estados Unidos y lo que primero refleja es lo que allí pasa? Los números de lo que ha sido la campaña norteamericana en términos de producción y en términos de uso total, y la idea de que tenemos una mayor área para soja, de manera tal de que a priori uno podría estimar la producción de soja en Estados Unidos, ya campaña 24-25, en 121 millones de toneladas, en la medida en que claramente el clima acompaña. Bueno, La relación es, lo veo. los- hay un ruido allí. Entonces, las exportaciones de Estados Unidos proyectadas por el USDA en 46,8, ¿y cómo estamos? Bueno, al ritmo al que venimos, estamos 2 millones de toneladas por debajo de lo necesario. Lo que va a pasar al final del día es que si esto no sale, bueno, estos van a ser al final del día el mayor nivel de stock finales y tendremos alguna presión adicional en materia de precios. Tema importante es el crecimiento de la molienda en los Estados Unidos. El crecimiento de la producción de biodiesel en general y del hidrotratado, también llamado HBO, se está ampliando de manera frenética en el mercado norteamericano la capacidad de procesamiento interno de la soja. Y con esa capacidad interna de procesamiento que crece, se incrementa la demanda de poroto por parte de las industrias aceiteras de los Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto en Estados Unidos? Y hay varias razones. Primero, una cuestión estratégica desde el punto de vista de la demanda o la dependencia energética. Segundo, todo lo que tiene que ver con el mercado de carbono, con ecosistemas, con el manejo del clima y el hecho de que ninguna nación civilizada del mundo deja librada al azar todo lo que tiene que ver con su política energética. Esto va a generar a nivel mundial un fenomenal cambio, un cambio que ya empezó y al que tenemos que estar atentos. El principal producto de exportación de la Argentina es la harina de soja. Ese producto va a tener una feroz competencia en el incremento también de la producción de harina de los Estados Unidos. Estados Unidos, que por otro lado fue un neto exportador de poroto a China, probablemente termine teniendo una exportación de carácter marginal como consecuencia de un mucho mayor consumo doméstico. La Argentina tiene en ese escenario un fenomenal desafío. Desafío que Brasil viene capitalizando muy bien, tanto para poroto de soja como para maíz. Nosotros tenemos todavía mucho en qué pensar en relación a los cambios que potencialmente vamos a ir observando en periodos, creo yo, relativamente cortos de tiempo. La dinámica de la oferta y la demanda mundial en los mercados granarios está cambiando muchísimo y esto está vinculado a un montón de cuestiones, entre las que una de las más importantes es el tema de la huella de carbono, es el tema de los ecosistemas, es el tema de los combustibles fósiles de carácter no renovables, temas vinculados a cuestiones estratégicas de geopolítica. Todo ha venido cambiando de una forma importante. Este es el cambio en el que estamos metidos hoy. Un cambio que para la Argentina, insisto, es riesgoso desde el punto de vista de no analizarlo con criterio. Basta con mirar lo que pasa hoy en nuestra industria aceitera, desde el punto de vista de su capacidad ociosa y también desde el punto de vista de lo que son sus márgenes de molienda. Los números que Luzda pone para Brasil en relación a los números que pone Brasil, o sea, sus propias consultoras también muestran una diferencia. No tan grande como la que vemos en el caso del maíz, pero hay una diferencia. El mercado espera que en algún momento
estos números se sinceren. Pero aquel escenario que veíamos en el verano, donde mucha gente se alarmaba de lo que pasaba con el clima en Brasil y una caída vertical en materia de producción, han sido básicamente 6 millones de toneladas. Para Brasil o para las fuentes internas de Brasil más. Pero esto no ha hecho que Brasil no siguiera creciendo en materia de exportación. Todas las fuentes coinciden de alguna manera y los números de exportación de Brasil entre campañas muestran un fenomenal incremento, más de 30 millones de toneladas aproximadamente. Los números de China en términos de demanda también crecen entre informes en el USDA, son 105 millones de toneladas. Que China no le demande a Estados Unidos no significa que no esté demandando por otro, lo seguimos viendo, siguen creciendo las importaciones de China. En 25 años pasaron de 13 a 105 millones de toneladas en materia de importaciones. Cuando China irrumpe en la Organización Mundial de Comercio y empieza a alimentarse de la soja norteamericana. En el caso del trigo, tenemos una producción mundial que baja en 2,5 y un consumo que crece en 8,2, lo que de alguna manera empieza a modificar los inventarios. Ahora, en el mercado de trigo estamos observando, desde el punto de vista de la agresividad, sobre todo de Rusia, una pelea fenomenal entre Rusia, Ucrania y yo también diría Francia, que se están arrancando los ojos desde el punto de vista de lo que son los precios FOB del trigo en el mercado internacional. Se ha hecho muy difícil la competencia con Rusia. Rusia está gobernando estos mercados. Hay alguna noticia ahí de ciertos retrasos que está alarmando al mercado hoy. También hay noticias que preocupan al mercado de climas más adversos en Francia y en algunas regiones de Alemania, que ponen en duda acerca de la calidad del trigo europeo, pero estamos viendo un mercado que se le ha hecho muy complejo poder competir con el trigo el ruso, con el trigo de Ucrania. De hecho, la Unión Económica Europea empezó a tratar de proteger en gran parte a sus productores, evitando que producción de Ucrania entrara con tanta libertad, más allá de los problemas logísticos. Y en el caso de la Argentina, obviamente, todo ha afectado el precio FOB de exportación del trigo de la Argentina también. No es que no lo haya hecho. El tema es mirar ahora hacia adelante qué es lo que puede pasar con la próxima campaña de trigo de la Argentina. Hoy se publicó a primera hora un trabajo muy interesante de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, tratando de hacer alguna eh, visión o observación acerca de lo que puede ser el área de trigo en Argentina de las próximas campañas. Mercado de trigo es un mercado que está ofertado cuando uno mira el nivel de stock finales, con ciertas preocupaciones, insisto, en lo que tiene que ver con el mercado climático. Pasando ya por el mercado internacional, insisto en estos temas, observar lo que hace la Fed con la tasa de interés. Yo no veo que el escenario de los precios pueda cambiar hasta el próximo semestre, salvo que nosotros tengamos en Estados Unidos un tema muy complicado en materia climática, que sí genere que los fondos muy sensibles, con las posiciones cortas que tienen, empiecen a recomprar posiciones y veamos una estructura de precios un poco mejor a la que venimos viendo, yo les diría, a partir del mes de octubre del año pasado, en donde empezaron a verse fuertes bajas para los precios de todos los cultivos. Después está el tema de China, que va a seguir siendo una preocupación. De aquí en adelante yo creo que hay que observar dos cosas, desde los fundamentos más puros del mercado, los mapas de Estados Unidos, y después lo que la Reserva Federal haga, es un tema en el que hay que centrar la atención, cómo uno no puede dejar de mirar lo que pasa entre Rusia y Ucrania, sino miren lo que está pasando en la jornada de hoy en el mercado de trigo en Chicago. En el mercado local, estas son las estimaciones de producción que tenemos, las distintas fuentes, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la de Rosario, la de Luzda, donde claramente uno observa que la Argentina, después de 3 niñas consecutivas, recupera producción. Esto de las 3 niñas consecutivas es muy interesante observarlo. ¿Cuándo se dieron 3 niñas consecutivas en Argentina? Un tema curioso que a mí me ha llamado mucho la atención. La primera vez que esto pasó fue allá por el año 55, que era cuando un gobierno peronista dejaba el poder y en ese caso asumía la Revolución Libertadora. La segunda vez que esto pasó fue en el 75, en donde también se iba un gobierno peronista y en ese caso asumía que en aquel momento la Junta Militar. La tercera vez que esto pasó
fue cerca del año 2001, cuando se produjo una crisis terminal en la Argentina. En la última vez que vimos algo parecido fue básicamente en la asunción del gobierno de Macri, pero ha sido el año de la asunción o un poco antes que él asumiera el poder. Cada vez que el peronismo dejó el poder, llamativamente, vimos desde el punto de vista climático una fenomenal condición adversa para la producción de la Argentina. Y esto es realmente curioso que a uno lo hace pensar, y digo esto en forma sarcástica, enciéndase, si Dios efectivamente no es peronista, más allá de la elección que ha hecho del Papa, ¿no? Pero esto ha pasado, hemos visto esto que es realmente llamativo. Esta es una campaña que por ahora viene muy bien, pero tenemos la amenaza, desgraciadamente, de una nueva niña en la Argentina acercándonos al verano. De manera tal de que, de vuelta, una amenaza en ciernes de un cambio en el patrón climático. Las matrices comerciales. Lo que yo comparto con ustedes aquí es la producción de cada una de las campañas de maíz y soja, lo que se lleva vendido, lo que está pendiente a fijar y lo que realmente se preció. Fíjense, de lo que se comercializó en el caso del maíz, fueron 14,7 millones de toneladas. Pendiente a fijar hay 8,100,000. Y en el caso de la soja, 11,1 millones de toneladas, pendiente a fijar 8 millones de toneladas, lo que es un número realmente alto de mercadería sin precio. Esto puede explicar los dislates que hemos visto en el mercado cambiario de la Argentina, la idea de una devaluación, los temas vinculados a la retención. El productor está haciendo, les diría yo, ventas de carácter quirúrgicas, contemplando algo que no es menor, que es la relación insumo-producto y qué es lo que ha pasado con los insumos en la Argentina en las últimas campañas. ¿Cuál es la cobertura que tiene la exportación en relación a lo que declaró exportar para el maíz, para la soja y para el trigo? Los números son llamativos. En el caso del maíz, la cobertura compras contra lo que declaró exportar está en el 62,8%. Recuerden que el gobierno viene prorrogando DJBs. Si el gobierno no prorrogara el vencimiento de la nueva DJ, digamos, el vencimiento de la prórroga anterior, que caería cerca del mes de mayo, y la realidad es que la exportación va a tener que hacerse de mucha mercadería en un plazo reducido de tiempo, y ya sabemos que por el espiroplasma tenemos bastante comprometido todo lo que es el maíz de segunda. De hecho, la bolsa recortó en 2,5 millones de toneladas la producción de maíz de la Argentina en su último panorama agrícola semanal. Entonces, acá hay hipotéticamente algo que deberá ser resuelto. El gobierno prorroga de vuelta las DJB, o lo que vamos a tener allí es una complicación desde el punto de vista de la liquidación de la mercadería por parte de la exportación. Y en el caso del trigo, vale hacer esta referencia también. Las acumuladas DJB de la campaña 23-24 están en cerca de 1,2 millones de toneladas. Y al 15 de marzo, embarcado tenemos 4,3 millones de toneladas. Es decir, tenemos una diferencia de 3,1 millones de toneladas que básicamente están cubriendo, aún sin terminar, la deuda que en materia de DJs teníamos de la campaña 22-23, prorrogada, claro está, en su plazo de entrega. De la cosecha 22-23, según la información oficial, hay declarados 8,8 millones de toneladas y se embarcaron 3,100,000. La primera conclusión aparente es que la diferencia, que son 5,700,000, es lo que deben cubrir y llevan embarcados de eso 3,100,000, con mercadería de la cosecha 23-24, quedando todavía pendiente de embarcar cerca de 2,6 millones de toneladas del año pasado. Por eso ven esa disociación cuando uno mira, pero como 542,88, la cobertura de la exportación en porcentaje. Bueno, esto tiene que ver
con estas prórrogas de DJ en el caso de trigo. En el caso del maíz la historia es distinta. En mi opinión personal, yo creo que el gobierno, si seguimos observando un daño importante causado por el piroplasma, probablemente prorrogue una vez más las DJB del maíz que están venciendo en la prórroga en el mes de mayo aproximadamente. Aquí tienen los datos de lo proyectado para embarcar para que se vea con mayor claridad este tema. Después está la relación insumo-producto. Si yo tomo márgenes agropecuarios, en la última edición del mes de marzo, y empiezo a observar promedios anuales y los precios de marzo, bueno, uno empieza a observar claramente qué es lo que está pasando con el precio de los insumos. La relación insumo-producto para el trigo, para el maíz y para la soja muestran variaciones importantes. En el caso del maíz, el fosfato diamónico hoy hace falta un 27% más de maíz que en los últimos 3 años para poder comprar una tonelada. 5,8 toneladas de maíz para adquirir una tonelada de fosfato diamónico. La atracina, 6,6 toneladas de maíz para comprar 100 litros, es decir, un 55% más. 100 litros de gasol o 6 toneladas de maíz, un 40% más que el promedio de los últimos 30 años. Flete de 300 kilómetros, 1,8 toneladas de maíz, esto es un 29% más. Y en el caso de la soja, contra el promedio de los últimos 3 años, tenemos un 29% más de soja para poder comprar una tonelada de fosfato monoamónico, es decir, 3,4 toneladas. Para comprar 100 litros de combustible, un 42% más. Para pagar un flete de 300 kilómetros, un 32% más. Y esta es claramente una situación que no alienta por ahora la conversión de granos en insumos para la campaña 24-25. Relación insumo-producto no es un tema menor en la Argentina frente a esta caída que observamos de precios en el mercado internacional que obviamente repercuten en la plaza local. Y vuelvo al trigo. La única forma de poder asegurarse una buena área de trigo en la Argentina, considerando con qué precios estamos hoy mirando, para darles una idea, la posición diciembre de la campaña 2024 en relación a la posición diciembre de la campaña 2023, hay una diferencia de $60. La única forma de mejorar esto es, o sinceramos el mercado cambiario, o tenemos un mejor tipo de cambio, o tenemos que quitar las retenciones del 12%. De esto dependerá básicamente que tengamos una mejor área de trigo, que el gobierno se beneficie con un mayor ingreso de divisas. Por ahora, signo de interrogación, veremos hacia adelante cómo termina esta historia. Encuestas que yo he visto entre productores están hablando de claramente una menor área de siembra en estas circunstancias, pero veremos cuál es la decisión final. Los precios. Este es un trabajo que hace Stonex, que es muy interesante observar, que muestra los precios promedio de los últimos 5 años. Es decir, el promedio de los últimos 5 años es esa línea gris que ustedes ven atravesando el centro de la gráfica. La curva azul me está mostrando el último cierre. Si ustedes miran el precio de la soja de los últimos 5 años, hoy estamos teniendo más o menos los precios que teníamos en octubre del año 2020. Si yo hago el mismo análisis para el maíz, estamos exactamente en el mismo panorama, muy por debajo del promedio de los últimos 5 años y a niveles de los precios de octubre del año 2020. Y si yo miro el precio del trigo, pasa exactamente lo mismo. Lo que están habiendo ahí, ese empinamiento que tiene la curva azul, es cuando se desata el conflicto entre Rusia y Ucrania el 22 de febrero del año 22. Pero lo que estamos viendo es claramente, vuelvo para atrás un instante, un recorrido en materia de precios que viene siendo claramente a la baja en el mercado internacional. Si yo comparo Chicago, mayo, en el caso de maíz, contra el julio en el mercado a término, la posición de Chicago pasó de 203 a 171. El término también mostró un nivel de baja significativo. Si yo comparo la soja julio de Chicago contra la posición mayo del término,
En Chicago pasamos de 4,85 a 4,38 y en el mayo, en el término, pasamos de 340 a 291. Si miro los precios del disponible, y estoy mostrando una gráfica que arranca el 4 de enero del 2016. ¿Cuál fue el precio disponible más alto que vimos? 2000, en el 305, en el 301, ya afectado ahí por el fenómeno del dólar soja, les diría yo. Hoy estamos mirando un precio de 172. Desde un histograma, si yo tomara 1953 días de operaciones, desde principio del año 2006, entre 128 y 140, el maíz cotizó 304 días. Entre 140 y 152 cotizó 293 días. Esto nos sirve a nosotros para observar, por ejemplo, que en casi 600 días el maíz estuvo entre 128 y 152, mientras que entre 296 y 308, en 1953 días de operaciones, solo 2 días. Hago el mismo análisis para la soja. Esos 602 son uno de los tantos planes soja que básicamente no incentivaban la exportación, buscaban adelantarla para generar recursos. Hoy la soja en 2,86. El histograma me cuenta que entre 3,79, entre 2,27 y 2,69 estamos en 700 días de 1953, la soja valió eso. Y entre 584 y 605, 2 días. Y en el caso del trigo, si yo tomara 1.200 días de operaciones aproximadamente, en 253 estuvo entre 199 y 217. Si sumara los días que estuvo entre 217 y 235, tendría 453 días de estos 1.197. Esto sirve para que nos demos una idea de cuándo enfrentamos precios extraordinarios y cuándo enfrentamos precios ordinarios en los mercados. Y para que también, más allá de que hay voces que dicen que nos divorciamos de Chicago, vean la correlación que claramente tenemos en relación a los precios del mercado internacional. Si yo miro la cotización del dólar futuro, y ya hablando básicamente de algo que tiene que ver con financiamiento o estrategias, la tasa implícita de devaluación del Manta Rofec muestra que la expectativa del mercado es de más crawling peg. La devaluación del peso está en el orden del 66% anual. Las tasas en pesos hoy superan la expectativa de inflación. No es recomendable la infinanciación en moneda para trasladarnos hacia adelante hoy en pesos. Y de hecho lo venimos viendo. Yo tengo estadísticas de Expoagro con la digamos, información de bancos, digamos, para que darles una idea. El 80% de las operaciones concretadas en materia de financiamiento fueron en dólares. El año pasado fueron solo un 5%. Con dólares convergiendo relativamente al mismo nivel, casi sin brecha, y tasas a la baja de la inflación, los productores empiezan a tener que pensar en su margen y su ganancia por el lado de lo productivo y no tanto por el lado de lo financiero. Si yo mostrara o muestro, digamos, qué es lo que pasa en el mercado a término en el cierre de ayer y cómo están los pases y las tasas implícitas, doy un solo ejemplo. La relación maíz julio 24 con diciembre 24. Ese pase está a niveles de 9,5 dólares por tonelada entre posiciones. En el 2023 ese pase llegó a 16. Una estrategia especulativa, comprar maíz julio y vender maíz diciembre. Diferencial de 9,5, que en términos de tasa cuenta con un carry de 13,69 si yo analizo la tasa. Los factores a considerar que influyen en achicar el tamaño de ese pase son principalmente los datos que venimos obteniendo en la merma en materia de producción de maíz por la aparición de la famosa chicharrita. Lectura del mercado a término expandida, tasas implícitas entre operaciones, un productor que hoy puede pagar en dólares una tasa de financiamiento que está entre un 2 y un 4, contra una tasa anualizada del 13,69. Y para finalizar, aquello que les comentaba, va creciendo la probabilidad de una nueva niña en la Argentina.
se va haciendo cada vez más grande esa probabilidad, desgraciadamente. Estamos hablando de una probabilidad de neutralidad hoy de un 77% contra un 20%, cuando meses atrás estábamos 52 contra 28. Lo que se está observando hoy es un fenómeno que está generando preocupación, de manera tal de que las lluvias, hasta emparentarnos o vincularnos con este escenario, van a ser críticas. ¿Cómo estamos en esa Bien, mi materia? querida. El agua útil en el Caparable y el agua útil en el Perfil muestran esta situación en la Argentina. Marzo ha tenido un fenomenal régimen en materia de lluvias por momentos. Recuerden la preocupación que teníamos porque había dejado de llover prácticamente en la última semana de enero. El pronóstico trimestral que se publicó hace 2 días del Servicio Meteorológico Nacional nos está mostrando en materia de precipitaciones y en materia de temperaturas este escenario. No estamos viendo hacia adelante en el invierno y en la primavera un importante nivel de lluvias, al menos por ahora, y este no es un dato menor, dato que preocupa a la luz de lo que podría llegar a pasar en materia de clima en la Argentina, ya pensando en términos de la campaña gruesa y claro está, de lo que pueda ir afrontando el trigo, que arranca en una buena situación en términos de reserva en las siembras que puedan empezar en mayo. Mercado local, entonces, con características muy propias desde el punto de vista de lo que estamos viendo en cuanto a pricing por parte de los productores, pero con la esperanza, y esta es una opinión estrictamente personal, de que el gobierno que tenemos hoy tiene una visión que tiene que ver con el campo clara, desde el punto de lo que tiene que ver con la presión tributaria y la libertad para comercializar, con lo que hacia adelante uno cree, y yo soy optimista desde ese punto de vista, que claramente vamos a tener un mucho mejor marco de que lamentablemente la producción granaria tuvo que sufrir en los últimos 20 años. Les dejo en este último slide el Twitter, donde yo a diario actualizo o comento toda la información de mercado. Les agradezco la atención, la paciencia que me han tenido y a disposición de ustedes para consultas, comentarios y preguntas. Gracias una vez más. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Daniel, no sé si podés manejar el tema preguntas. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, Marcos. Sí, con mucho ¿Cómo estás, gusto. Daniel? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la exposición, Ricardo, excelente. Bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas. Si quieren pasarlas por el chat, yo las puedo organizar, o si alguien quiere hacerlas de viva voz, puede habilitar el micrófono. Yo tengo una pregunta para abrir Sí, un Marcos. poquito. Sí. Eh, Ujú. en la campaña 22-23 se suscitó bastante discusión y en esta 23-24 creo que también por el tema de la prórroga de los permisos de embarque. Por lo menos en las redes hubo algún intercambio, y algún productor opinaba que la prórroga de permiso de embarque perjudicaba al sector producción y beneficiaba al sector exportador. A mí no me queda nada claro cuál es la lógica de ese argumento. ¿Vos tenés este tema pensado? A ver, la lógica de ese argumento puede responder a una situación de ese momento. Y esto tiene que ver con el porcentaje de cobertura que la exportación tiene sobre lo que ha declarado exportar. Pero no creo que sea una opinión que uno pueda generar en forma lineal. Eh, lo que está pasando ahora es claramente la exportación tiene, voy específicamente al caso del maíz, compromisos para exportar. Hay una prórroga de las DJB que está cayendo a finales de mayo y la exportación tiene una cobertura sobre las DJ que alcanzan al 63%. Si no hay prórroga, la exportación va a tener que salir a originar mucha mercadería de golpe. Mercadería que por otro lado, yo no sé si la vamos a tener en cuanto a cantidad y calidad como consecuencia del tema este de la chicharrita. Ahora, si la exportación tuviera que salir a generar de golpe toda esta mercadería,
sin lugar de dudas tendríamos un recorrido en precios que debería notar el apetito de la exportación inmediato por hacerse de esa mercadería. Y eso también generaría, desde el punto de vista de los consumos, probablemente cierto impacto en materia inflacionaria, contemplando el porcentaje que representa en materia de costos en maíz para la industria avícola o para la industria cárnica, digamos, este es otro tema a mirar. Yo lo que no creo es que uno pueda opinar linealmente que las prórrogas siempre perjudican al productor. No, no comparto ese criterio. Podríamos replantearnos en todo caso el tema del marco regulatorio de la Argentina y el tema de las DJ, cómo se calcula el precio FOB índice, cómo se pagan las retenciones, cuáles son los plazos para embarcar. Y desde ese punto plantearnos en forma inteligente si hace falta algún tipo de modificación que sí haga más transparente el proceso de la formación de los precios. Pero no comparto linealmente que necesariamente cada prórroga perjudica al productor. No, no soy de esa opinión. Las prórrogas a veces son necesarias porque no se puede cumplir con los embarques. Gracias. Eh, u- Ricardo, continuando con este tema, a ver si entiendo bien. Las declaraciones juradas de venta al exterior no necesariamente implican que esa mercadería esté vendida a algún comprador externo. Implica la declaración del exportador que va a exportar esa mercadería. ¿Eso es así o tiene que estar vendida necesariamente? En la declaración implica que vos ya tenés un contrato cerrado con un comprador del exterior. Ok. Entonces, De la manera tal de que esa prórroga, mercadería la tenés claro. que originar. Pero esa declaración jurada de venta al exterior, que el gobierno prorrogue, lo que pasa es que esa declaración jurada se convierte en una obligación de exportar, por lo que entiendo, porque que el gobierno lo prorrogue no impacta en nada en el compromiso entre el exportador y el comprador externo. Digamos, ese compromiso está vigente y lo tendrá que solucionar el exportador de alguna manera, pero la prórroga Sí. no interviene en el aspecto privado, es simplemente que las declaraciones juradas, no sé, por la regulación en Argentina se han convertido en una obligación de exportar, cosa que no tiene ningún Hay, sentido, me parece. En eso coincido con vos lo que decís, que me parece que la regulación es sí, medio absurda. sí, lo mismo que el tema de las penalidades, porque vos fijate que ha habido un caso esta semana a la que no se ha aplicado el marco regulatorio, digamos, dar una idea. Después, desde el punto de vista del pago de las retenciones, también hay una cosa que es bastante arbitraria. Pero uno tendría que hacer una historia bastante larga de qué pasó en 20 años con este régimen. Claro. Ujú. Cuando vos estás diciendo, mira, ¿cómo apareció toda esta historieta? Digamos, hay que hablar de los Robe Verde del año 2006, digamos, hay que empezar a hacer referencia a un montón de hechos históricos, que lo que generaron, y ahí voy a lo que Marcos comentaba recién, sí, probablemente es una disparidad fenomenal entre lo que es el FAS teórico y el FAS real, con un claro prejuicio para el productor. Si yo tengo que hacerte historia de este punto de vista, cuando hace 20 años se modificó el régimen, vos tenías un plazo de un año para exportar. Y vos no tenías la obligatoriedad de tener la mercadería comprada para exportar. Pero el gobierno en aquella época adelantó los plazos de embarque a 60 días. Y la exportación en su momento le dijo a ese gobierno de turno que era imposible performar logística en 60 días. De manera tal de que contemplara por lo menos un plazo más grande. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno le dijo, bueno, tenés 90 días para un producto, 120 para otro, 150 para otro, 180 para otro, una melange, una ensalada de plazos dependiendo del producto. Después lo zonificaron en 180 días, hasta que finalmente el gobierno se sinceró y le dijo al sector exportador, mira, vos querés de vuelta a los 365, yo te los doy, pero pagame la retención ahora. Entonces vos estabas pagando ahora una retención sobre un producto cuya venta ibas a cobrar en 365 días. Entonces vos tenías un fenomenal costo de inmovilización de capital. Y ese costo de inmovilización de capital a espaldas de quién iba, del productor. Entonces, por un lado, vos tenías permisos para exportar, el famoso ROE verde, que te hacían de repente que si el ROE de trigo se cerraba, y el exportador para qué iba a comprar el trigo si no lo podía vender con libertad. Entonces le pagaba menos al productor. Y encima de eso, este marco normativo
todavía hacía menor el precio. Entonces, los diferenciales entre faz teórico y faz real, cuando vos lo mirabas en términos de una retención efectiva, no una retención nominal, llegaban a niveles del 47-48%. Es decir, la retención para el trigo, para dar una idea, era más grande que la retención nominal que tenía la soja, que era de 30 y pico. Claro. Este tipo de absurdos, digamos, fueron pasando. Hoy, ¿cómo tenés el marco normativo? Bueno, al momento de la aclaración, yo tengo que tomar el FOB índice, ver el precio tuyo sobre la base más alta, calculo sobre qué vas a pagar el 90% de la retención una vez que hiciste la declaración en un plazo perentorio de 5 días. Y el otro 10% me lo vas a pagar al embarque. Ahora, si yo también te empiezo a manipular el FOB índice, y entonces también pierde transparencia Ujú, todo este circuito. Y el FOB índice claro. Ujú, en realidad es una resolución del año 2001, no es una resolución de los últimos 20 años. Y hay una fórmula para calcularlo. Yo lo que sí creo es que debería haber otro mecanismo que hiciera mucho más transparente este proceso. Porque si vos empezás con el tema de las prórrogas, bueno, algún tema tenemos. Digamos, si yo tengo que prorrogar esto para que usted pueda operar en el mercado, algún tema hay, esto no sirve entonces. Después ujú. podemos plantearnos en términos de abastecimiento al mercado local, si un producto, esta es una idea equivocada, yo siempre dije lo mismo, digo, no, el trigo no se hace primero para exportar y después para vender al mercado local. El trigo se produce y después vos tenés la exportación y los consumos locales compitiendo para hacerse de esa mercadería. ¿Y a quién beneficia esta disputa? Al productor, claramente al productor. ¿Cuál es la incidencia del trigo en el precio del pan? 12%. ¿Para qué se intervino el mercado? En el año 2006, cuando un kilo de pan valía 2,30, para dejarlo años más tarde valiendo 36 con un mercado de trigo destruido. Entonces, y los procesos estos de intervención, estas normativas, hay cosas que deben reverse desde mi punto de vista, porque realmente constituyen un dislate, desde el punto de vista del precio que el Ujú. productor al final del día termina recibiendo. La obligatoriedad, por ejemplo, en un momento de tener la mercadería comprada para poder declarar. Y bueno, hoy no es tal, porque se ve claramente en los guarismos o en los porcentajes de cobertura. No se tiene y se declara. No es tan así como está funcionando. De este punto de vista hay muchas revisiones por hacer. Pero insisto, Daniel, en esto, Ujú, yo tengo la ujú. esperanza de que este gobierno, a diferencia de lo que hemos visto años pasados, entienda la dinámica de la comercialización, entienda la problemática del campo. Desde el punto de vista de la filosofía que tiene este gobierno, claramente debería caminar en esa dirección, ¿no? Sí, clarísimo, digamos. El origen de todo es la regulación esta que se ha acumulado en los últimos años, clarísimo. Gracias, Ricardo. Ahí Lo que te paso pasa es un que par de vos tenés, preguntas acá. Sí. discúlpame, lo que tenés es que Ujú, antes que este gobierno ya asumiera, hubo resoluciones y hubo disposiciones. Todo el fenómeno de los planes del dólar soja fueron claramente afectando. Hoy, para dar un ejemplo, vos querés tomar una cobertura en el mercado a término. Y yo quiero tomar una cobertura en el mercado a término. Tengo dos alternativas. Yo puedo operar en el mercado a término con entrega física y mi tipo de cambio es un Sublen 80-20. O puedo operar en el mercado de cambio sin entrega física y mi tipo de cambio es el Banco Nación. Esto no puede pasar. Cada vez que implementaron un plan soja, los precios en el mercado a término se disparaban. Entonces vos estabas de repente enfrente de márgenes de reposición que no respondían a cuestiones fundamentales del mercado, sino que arbitrariamente una diferenciación en tipo de cambio empujaba el precio disponible y el término tenía que arrastrarse hasta allí, pero no porque había un problema climático. Y para vos, productor, si vos tomaste una cobertura en el mercado a término, eso te exponía a un margen de reposición de un día para el otro. Y los mercados a término son muy necesarios desde el punto de vista del descubrimiento del precio. claro, ujú, O sea, claro, cuando vos intervenís claro. estos Básicamente mercados están de esa hay manera, dos precios para el mismo bien. exactamente, esto es lo que está pasando en el término hoy. Claro, Vos claro. tenés Ujú, entonces, y vos fijate que lo otro que pasó en la Argentina, no es que el productor en la Argentina se está cubriendo en Chicago, no lo hace desde hace muchos años, porque tenés un mercado cambiario intervenido. ujú,
Vos no podés transferir al exterior dólares con libertad para cubrir un margen. Entonces, la única Claro, alternativa de cobertura que vos tenés es en los mercados a términos locales, que en muchos casos se terminaron transformando en mercados físicos, el mercado de físico disponible y no de cobertura. claro. Sí, sí, clarísimo. Requiere una fuerte reestructuración de todo el marco regulatorio esto. A mi Sí, manera de ver, sí. excelente. Sí, sí, sí. Ujú. Te preguntan aquí, Ricardo, si se podrá acceder a la presentación. En principio lo que vamos a hacer es poner el video en el canal de YouTube, pero no sé si podemos poner la presentación disponible, Sí, ningún Ricardo. problema. Tiene Ah, bueno. Si nos pasás la presentación, la ponemos en la sí, página, bueno, la ningún subimos. problema. Excelente. Bien, aquí pregunta Carlos sobre el mercado local. El maíz, la suba del precio maíz-julio está reflejando la falta de cobertura de la exportación y el tema de la posible falta por el tema de chicharrita. Sí, claramente. Empieza a reflejarlo. Y el pase entre la posición julio y diciembre también lo está reflejando. Lo que tampoco hay que perder de vista, digamos Bien. que en ese mes va a Y, entrar ujú, la safrina brasilera. Vamos a tener, por un lado, cierta presión en el mercado internacional, pero ujú, acá se va a hacer complicada la originación si este problema sigue avanzando. Yo estoy haciendo una encuesta internamente con representantes y comerciales en la compañía, eh, porque realmente a mí me sorprendió que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de una semana para otra recortara en 2,5 millones de toneladas la producción de maíz de la Argentina. Entonces, yo no sé si tenemos muy claro frente a qué tamaño de problema estamos, porque en algunas regiones las noticias que yo tengo realmente son alarmantes. No es un tema menor este, ujú, y es un tema nuevo, por otro lado. sí, ujú, sí. Ujú. Aquí Bernardo Pinto pregunta, buenos días, excelente charla. Dice, por lo que leí ayer en un estudio del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, los datos sobre el margen bruto con los precios de insumos y precios actuales daban un quebranto muy a todos los cultivos, soja, trigo. ¿Son generalizables estos datos? Yo desconozco los datos de ese Y, estudio. Eh, ujú, Habría que ir analizando las distintas zonas y distintas implicancias de determinados costos. ujú, Pero sí, la relación insumo-producto está muy complicada. Claramente muy complicada. Debe haber zonas claramente con quebrantos. No puedo hablar con propiedad de ese estudio porque no lo conozco. Yo miro distintos datos. Los números en muchos casos no están cerrando. En otros casos sí hasta ahí. Pero la caída en los precios ha sido mucho más grande de lo que hemos visto en materia de insumos, en términos generales, una relación que viene siendo muy desfavorable. Y ese no es un tema menor, por lo que hablábamos recién, porque ahí tenés dos formas de operar. Uno es mejorar el tipo de cambio, tener un tipo de cambio mejor, la otra ujú, es, sin lugar a duda, que no haya retención. Entonces, desde el punto de vista del trigo, yo no descarto que sea una medida que el gobierno termine tomando. Confío en que esto pase. Y si potencialmente esto pasa en ujú, el trigo, debería terminar pasando en el maíz también. Después el tema de la soja, veremos cómo continúa. Pero tarde o temprano, y de esto yo estoy convencido, va a terminar pasando, sobre todo con un gobierno con esta filosofía, con esta ideología. ujú. Bien. Te hago una consulta ahí con el tema de también de las declaraciones juradas y lo que está anticipado, digamos, de retenciones. Eh, por los datos que vi, que vos mostraste, eso, por ejemplo, para trigo, buena parte de lo que está declarado de esta cosecha, digamos, 23-24, ya se han pagado las retenciones anticipado. Sí, Quiere decir que lo que queda para recaudar es muy poco, evidentemente. exactamente. Bueno, en maíz también, todo lo que vos ves declarado ya se pagó el 90%. Claro. Quiere decir que un anuncio, digamos, de reducción de retenciones para el 2025, en este año no tendría impacto, digamos, de reducción de No, recaudación tendría impacto pensando en la próxima campaña, no ahora. claro, claro, para la próxima, exactamente. Y eso tendría un efecto importante para las decisiones de siembra, ¿no? Como decís, Seguramente. claro. El tema es, está complicado el número, porque cuando vos mirás
a esta altura del año, por ejemplo, cuando vos decidiste sembrar trigo, ¿cómo estaba el precio? Estaba a $60 por encima del que estás viendo ahora. Vos Claro. tenés costos crecientes, un precio que se derrumbó Ujú, 60. ¿Y cómo lo mejorás esto? Y la única forma es ujú, tocar la retención o mejorar el tipo de cambio. Después claro. Ujú, podemos preguntarnos cuánto significa la retención de trigo en términos de recaudación total. No tengo el número, pero no creo que sea significativo. Yo creo que es algo que el gobierno va a bien, tener que plantearse. ujú, sí, 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 seguramente. A la luz por lo que te Eh, decía recién, cuando vos hablás con ujú, productores en términos generales, no hay mucho entusiasmo, no se está viendo mucho incentivo. claro, claro. Ujú, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, realmente muy, muy interesante, Ricardo, y creo que quedan muchos temas para pensar, digamos, de la charla. Ah, bueno, acá me preguntan, sí, yo estaba pensando lo mismo. Pregunta Carlos algo sobre arrendamientos, digamos, perdón, Hernán pregunta acá, panorama de arrendamientos, digamos, cómo puede impactar todo esto sobre el arrendamientos? No tengo hoy, a ver, no sigo muy de cerca, te soy honesto, todo lo que tiene que ver con el tema del mercado de la tierra en materia de arrendamientos, no es algo que yo monitoreo, siga más. Yo me vinculo mucho más a lo que pasa en el mercado internacional, al mercado local, con lo que no estoy en condiciones de contestarte esto con propiedad, al menos por ahora. Digamos, no sé si en el caso del trigo esto puede tener mucha afectación, por cierto, si me pongo a pensar en voz alta. Pero no Mm, sigo, Daniel, para serte honesto, muy de cerca lo que está pasando en el mercado de arrendamientos. Sí me mm, preocupa, vuelvo a decirlo, la perspectiva climática que tenemos nosotros para lo que puede ser la campaña gruesa. En la claro, medida en que no ujú, lleguemos con buenos perfiles de humedad, y las sensaciones claro, que tenés es que en primavera, en invierno y en primavera no va a haber mucha lluvia. ujú, claro, pues en perspectiva de otra niña, complicado. Sí, Y sí. aparte porque vos Eh, recién recomponés perfiles después de 3 consecutivas. claro, No es que claro. venís Ujú, de niños y bueno, te apareció una niña, bueno, vemos cómo la llevamos. No, vos sí, venís sí, de sí. 3 complicadas, recompusiste en parte los perfiles y otra vez te aparece. Y después hay otros temas, digamos, que es lo que yo comentaba en la charla, la dinámica del mercado granario está Aquí, cambiando Bernardo muchísimo. Pinto, sí. No sé si se me escucha. Ahora sí, a mí se me cortó, no sé si fue mi conexión o fue la tuya. No, a mí Ahora te también se me escucho. cortó, a mí también se me Sí, cortó. sí, sí, se cortó. Ujú. Ahora te escuchamos, Ricardo. Sí, Me habías dicho, no sé si había otra pregunta, se cortó de repente cuando estabas sí, diciendo. Bernardo aquí preguntaba una pregunta básica, dice, ¿cuándo se hacen las declaraciones juradas de venta al exterior? Dice, ¿se pagan sobre los valores de la declaración jurada? No, se Creo paga que es lo que estabas explicando. sobre el precio más alto entre lo que se declara y el FOB índice. Claro, El claro. FOB índice se conoce todos los días, se publica la resolución. La fórmula de Ujú, cálculo de ese FOB índice es la resolución 1 del año 2001. claro, Se van ponderando precios de los distintos mercados internacionales para hacer el cálculo. Vale la pena comentar que ha pasado, que se ha manejado en forma artificial también el FOB índice para incrementar el nivel de la retención, esto también ha pasado, digamos. Por momentos en claro, Argentina el FOB sube, índice no reflejaba absolutamente nada de lo que pasaba en el mercado internacional. claro. Mantenés la alícuota y subís el FOB índice y Claro. recaudas más. Claro. Por eso, y ahí volvemos al mismo tema, digamos, cuando las Sí, retenciones desaparezcan, la pregunta es qué sentido tiene el FOB índice. claro. ¿Y qué sentido tiene la declaración jurada de venta al exterior Por eso también? te digo, esto es lo que Claro, va a terminar pasando necesariamente, tarde o ujú, temprano va a terminar pasando. claro.
Claro. porque, Es digamos, que esto no existía en la de hecho Argentina. no ocurre, claro, no ocurre, me parece, en otros mercados. Me parece que los mercados que no son agrícolas, en mercados, si alguien quiere No, exportar una máquina o un producto, no tiene que hacer ninguna declaración jurada de cuándo va a exportar, cuándo va a cobrar. Es algo esto muy particular de este apareció, mercado. esto apareció o se hizo más fuerte con la idea aquella famosa de disasociar los precios del mercado internacional de los precios del mercado local, de la defensa de la mesa de los argentinos. Entonces, empezamos a establecer un poquito de historia, pero muy corta, el Claro, encaje productivo exportador. No sé si ustedes recordarán. Normalmente cuando uno habla de la sí, palabra encaje, habla de los bancos y del encaje fraccionario. Pero acá se decidió que hubiera un encaje productivo exportador. Entonces yo agarraba el trigo y decía, bueno, ¿cuánto se consume en la Argentina? 6,5 millones. Bueno, si yo produje 12, vos podés exportar 5,5, ¿sí? Pero aparte yo me voy a tomar un 20% de colchón por las dudas, es decir, 5,5 menos el 20%. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos arbitrás las cosas de esta manera, y la verdad es que mientras más producción vos tenés, mayor oferta hay en el mercado y uno tiende a pensar que mejores tienen que ser los precios que el consumidor paga. Si yo tengo más trigo, lo que me tengo que preocupar por pensar es a dónde lo puedo vender todo lo que exceda los 6,5. ¿Qué mercados de trigo va a tener la Argentina para ujú, vender el excedente de su producción? La Argentina produce en un año normal 15 millones de toneladas de trigo. Te alcanzan con 6,5 en el mercado local. La Argentina produce en un año normal 52 millones de toneladas de maíz. Te alcanzan con 18 el mercado local. El resto es saldo portable. Acá tenemos que pensar de qué manera vamos a seguir abriendo mercados en un mundo que está cambiando y nos plantea tantos desafíos. Mirar un poco lo que ha hecho Brasil, por ejemplo. Cómo Brasil fue llegando con su maíz a China, cómo fue abasteciendo mercados internacionales. Esto es algo que uno tiene que pensar, pero en la medida en que vos al productor le das los incentivos correctos, lo que vos te ujú, asegurás es un fenomenal nivel de producción. Ahora, claro, si ujú, empezamos a meter las manos, esto es lo mismo, yo me acuerdo cuando vivía hace muchos años, tenía un vecino que le encantaba desarmar el motor del auto todos los sábados y volver a armarlo. Entonces el tipo desarmaba el motor a la tarde del sábado y el domingo a la mañana, y a veces le erraba, y a veces el auto no prendía, y acá es lo mismo, acá le han metido la mano al motor permanentemente, y es momento de armar el motor y que no le meta más nadie mano. Esta es la idea, básicamente. claro, Entonces, vamos a tener un mercado que funcione normalmente. Porque toda esta mano que le han sí, metido al final del día fue para evitar la inflación o para tratar de que la inflación no se dispare. El resultado está a la vista. ujú, sí, un fracaso total, Por eso te digo, entonces, ¿por qué claro. seguir con lo mismo? Ujú, Si el resultado es el que está a la vista. Muy interesante los estudios que hace FADA, por ejemplo. Esto es algo que debería difundirse mucho más para que la gente vea claramente cuál es la incidencia de las materias primas en el precio de los productos finales. claro. Bueno, Ricardo, estamos en el tiempo ya. Me parece que fue excelente el seminario y tenemos ahí varios mensajes de felicitaciones, así que muchísimas gracias. Este, como hacemos todos los años, repetiremos esto hacia fin de año en un segundo panorama, digamos, hacia octubre más o menos, que es octubre, noviembre, que es la fecha que Y a solemos esa hacer. altura se habrá pasado el mercado climático de Estados Unidos. Y si la Reserva Federal tocó las tasas, probablemente tengamos otros precios. Bien, así que bueno, ahí tendremos nueva información. Bueno, Y muchísimas bueno, gracias a Ricardo, todos los muy buen asistentes. seminario, mucha información, fascinante tema. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, un un saludo para abrazo. todos. Chao. Chau, hasta luego. Chau, Ricardo. Gracias por Gracias. Chau, asistir. Marcos. Chao.